Hoy en Coinonía en Sintonía se abre el tema Ponte en Sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros en este día en que dentro de unas horas propiamente estaremos celebrando el grito de independencia, que se debe convertir en oración y en petición a al Creador, aquel que sostiene nuestra vida, nuestra historia. Y hoy en este editorial aprovecho esta oportunidad para platicar con ustedes, para reflexionar la Iglesia Católica en el movimiento de independencia de México. Si bien la historiografía de la independencia suele oscilar entre los elogios desmedidos y las críticas severas de los actores y sus gestas libertarias, la reflexión serena es siempre lo mejor ante las celebraciones de estas fechas, buscando la comprensión de los hechos, teniendo en cuenta las circunstancias del momento, el carácter de los protagonistas y los límites de las personas. Se requieren criterios objetivos, históricos, culturales, filosóficos, religiosos, políticos poco apasionados y quizá más cerebrales para poder hablar de la independencia de México y de uno de los factores importantes que fue la Iglesia Católica. La Iglesia en México participó activamente en todos esos hechos de manera protagónica, ya que los más notables iniciadores y actores fueron miembros del clero, y eso es innegable, y el pueblo era mayoritariamente católico. La Iglesia novohispana se mantuvo siempre en comunión con la Santa Sede Apostólica de Roma, aunque mediatizaba por el patronato regio, sobre todo en tiempos de las reformas borbónicas, se exacerbaron las injerencias de la corona en asuntos estrictamente eclesiásticos. El episcopado y la Iglesia en general fueron utilizados como instrumentos de sometimiento. Si bien muchos representantes de la así llamada Ilustración Católica promovieron la reforma de las costumbres, la erudición del clero y la promoción del pueblo mediante la beneficencia social. Entre estos se encontraba el padre Miguel Hidalgo y Costilla y otros más. A mediados del siglo XVIII se produjo un sacudimiento político, religioso y social, motivado por la invasión de ideas y costumbres procedentes de la Revolución Francesa. Lo rescatable de este movimiento fueron los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre que, aunque secularizados, no podían desprenderse de su raigambre cristiana. Aquellos derechos que el Dios de la naturaleza concedió a todos los hombres, como solía repetir el padre Hidalgo. Este derecho natural lo llevó a la proclama de la libertad y a la supresión de la esclavitud expresada públicamente en varios momentos en los que se traslucen motivaciones de la fe católica en los discursos del padre de la patria, inspirando sobre todo en las enseñanzas de San Pablo sobre la libertad y la dignidad humana. El propio Hidalgo hacía alusión a la visión cristiana de la libertad y de la no esclavitud. De estas corrientes de pensamientos irán derivando de manera especial el derecho a oponerse a toda opresión hasta lograr la liberación, resistiendo a la dependencia de la corona española. Esta doctrina contiene implícito el presupuesto de que el poder, dimanado del autor de la naturaleza social del hombre, radica fundamentalmente en el pueblo y éste, mediante un pacto social, lo transfiere a la autoridad pública para procurar el bien común. Es por tanto revocable si el pacto social no se cumple, idea muy distinta del derecho divino de los reyes. La enseñanza evangélica sobre la tolerancia, la no resistencia al agresor, el perdón de las ofensas y la mutua caridad son sin duda algunos altos principios de conducta cristiana de orden superior que no anulan, según la tradición de la Iglesia, el legítimo derecho a oponerse a la opresión y a las realidades de injusticia evidente y prolongada que atentasen gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañasen peligrosamente el bien común de la nación mexicana. Esta resistencia debe excluir la violencia y los sentimientos de odio para que puedan servir de camino a la liberación integral cristiana. Ciertamente las reformas borbónicas que se vivían en ese momento incrementaron las cargas tributarias y la explotación.
Al mezclarse las circunstancias sociales y políticas con las religiosas, se incrementaron las condiciones favorables para un levantamiento armado. Así, la lucha por la justicia en contra de los privilegios de castas, el anhelo de la libertad enfrentando al despotismo peninsular y la defensa de la religión, suscitada por la impiedad anticristiana llegada de Francia, se tornaron en parte de las motivaciones del padre Hidalgo. No fue fortuito que el símbolo escogido por el movimiento libertario fuera el estandarte de Santa María de Guadalupe, que años más tarde sería proclamada por Morelos como la patrona de nuestra libertad. Ciertamente, sin el ingrediente religioso, el movimiento de independencia no habría sido lo que hoy celebramos y conocemos en la auténtica historia. La última condición de legitimidad vino de la representación que obtuvieron los caudillos de la independencia por aclamación popular, bien directamente o bien de los apoyos que pronto recibieron sus diversos comisionados esparcidos por el país. Tal reconocimiento era sancionado por los ayuntamientos que estaban en tránsito. De manera especial, hoy al celebrar 205 años de la independencia de nuestro país, nos hace pensar en el proceso de consumación de dicho acontecimiento y se ve también cómo al inicio fueron los clérigos los que tomaron la iniciativa. Conforme pasaron esos 11 años hasta la consumación de la independencia, se incrementó el protagonismo de los laicos católicos. Por lo demás, así lo exigía el mismo proceso de la lucha por la independencia. La mayoría de los clérigos que participaron lo hicieron sobre todo en la consejería, la asesoría y el debate. La Iglesia Católica participó en el homenaje de los caudillos insurgentes, recibiendo solemnemente los restos mortales del padre de la patria Miguel Hidalgo, de José María Morelos y otros, en la Catedral Metropolitana, en la Arquidiócesis de México, en el año 1823. Si bien el reconocimiento oficial de la Santa Sede a la independencia fue tardío, esto se debió a las ingentes presiones de parte del gobierno español y a la insuficiente información de que se disponía. El Papa León XII agradeció la carta del presidente Guadalupe Victoria, alabándolo por su fe y por su adhesión a la Santa Sede Apostólica, lo mismo que al pueblo mexicano, en 1824. Sin embargo, aclaró que su oficio no le permitía inmiscuirse en asuntos ajenos a la Iglesia. El Papa Pío VIII recibió la petición de Pablo Vázquez, enviado del gobierno mexicano, de cubrir las vacantes episcopales, deseo que el Papa Gregorio XVI pudo satisfacer en 1831, reconociendo además la independencia, aún antes de que lo hiciera España. La relación entre la Iglesia en México y la Santa Sede nunca se interrumpió, sino hasta 1859. Con la independencia nacional, la Iglesia logró, aunque no sin dificultades, también la suya, al desligarse del patronato regio. Así también la Iglesia en México dio un pequeño gran paso hacia la libertad. Hoy, al celebrar el 205 aniversario de la independencia de México, oramos de manera especial aquella que se hizo una de nosotros, Santa María de Guadalupe, que fue la bandera de la independencia, de una independencia libre, de una independencia capaz de abrir un horizonte nuevo para la patria, para la fortaleza. No estoy yo con ustedes. En el fragor de esa lucha, Jesús está presente en el interior de la historia de México como su Señor, y así cada uno en su momento tiene la oportunidad de encontrarse con Él y de confesarle como a su Dios para encontrar el sentido y el significado de la vida y de la realización plena. Él no rechaza a nadie. Es el Señor del tiempo y de la historia, de cada uno de nosotros, que quiere la libertad auténtica, del interior hacia el exterior, y así transformar en esa gloria y en esa dignidad para el hombre de todos los tiempos y de toda la historia, llenarla con esa presencia de luz y de esperanza para la patria mexicana. Cristo, centro, clave y fin de la historia. A Él le corresponde y le pertenece el devenir de los tiempos de esta patria bendecida, porque Él eligiera para venir y estar aquí junto al pueblo mexicano. Santa María de Guadalupe, la madre de esta nación, la madre de todos los mexicanos, a quien encomendamos el valor, la dignidad de esta gran nación que es México. Bendiciones, México,
y a todos y a cada uno de los corazones mexicanos. Que este editorial sea una reflexión y una plegaria a aquel que verdaderamente puede seguir dándonos esa auténtica libertad. Gracias por sintonizarnos como cada noche aquí, Koinonia en Sintonía. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.